Todo tuyo. Bueno, buenas tardes para todos. Dios los bendiga. Bienvenidos. Y bueno, hoy vamos a continuar con lo que quedamos ayer de adolescencia. Nos quedó un poco, no mucho, y después continuamos con otra parte. Así que si alguien puede hacer una oración para comenzar. Vilma, ¿tenés ganas de hacer una oración? Ahí está, dijo que sí. Bueno, buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas Bendiciones. Señor, tardes. te damos gracias por una clase más tan interesante, tan importante. Señor, toma control, toma dominio, que tu Espíritu Santo pueda dirigir y ministrar a través de la profesora y que nuestros oídos, nuestros corazones sean buenos receptores para poder atesorar todo, la enseñanza, todo el conocimiento. Bendigo a cada uno de los que participan. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén y amén. Amén. Bueno, vamos a continuar entonces con lo que nos quedó de ayer. Y vuelvo a repetir, lo de ayer es una lectura, pero no es dictado. El que puede tomar apuntes, toma. Yo voy a tratar igual de ir lo más pausado posible, pero tampoco quiero que se pierda digamos, la comprensión lectora en lo de al disminuir la velocidad y que queden como las oraciones muy separadas, ¿no? Así que bueno, ayer nos había quedado, estábamos con los adolescentes y comienzo a leer. Y decía, los grupos antisociales ofrecen generalmente a los adolescentes esta experiencia, lo que implica el poder, tanto para bien como para mal, que estos grupos ejercen sobre él. Pues generalmente conformados por jóvenes con los mismos problemas o hasta de mayor magnitud. La familia que funciona bien es el núcleo indicado para dar apoyo y aceptación incondicionales. De otro modo, cuando la familia no muestra preocupación por el adolescente, la carencia emocional puede llevar a conductas equivocadas
en la vida adulta. Nuevamente, la red social más cercana y más importante para el adolescente debería ser su familia. O sea que cuando está ese vacío, ese abandono emocional, los chicos buscan afecto en otra parte y muchas veces caen en trampas y por inexperiencia en lugares equivocados. Así que es muy importante el apoyo familiar. Promiscuidad. El adolescente que no tiene afecto, comunicación y aceptación incondicional de su familia, buscará casi de manera natural esos elementos fuera de ella. Me detengo un momentito. Sí es en vivo la grabación, digamos la clase, no es grabada. Contestando a una pregunta que hicieron por chat, ¿no? Sí, hoy Perdón. lo preguntaron también en WhatsApp eso. Estoy acá pintado yo, ¿viste? Y yo, Y vos o sea, también, estamos todos los días pintados me pongo algo nosotros. distinto. Lo tenemos grabado de hace 2 años esto, y lo estamos pasando ahora. Por favor, señor. Bueno, Seguí, por favor, Gaby. continúo. Así, así pueden creer que mantener relaciones sexuales significa crear lazos emocionales duraderos. No necesariamente es así. Perdón, a la persona que sigue preguntando y diciendo que le dijeron que era así, el tema es que sí, son grabadas, pero son grabadas porque las estamos grabando mientras se da la clase. Y están siendo grabadas para que después tengan a la ayuda y la puedan ver en su momento si la quieren volver a repetir. Es eso lo que se Tal está cual. haciendo. Se graba ahora. Se graba por si alguien se duerme. No, otra vez no, yo no dije nada. Adrián, te quiero. Continúo.
la búsqueda continua de afecto en una y otra pareja constituyen un factor de riesgo social, que no solo puede ser motivo de embarazos precoces y enfermedades de transmisión sexual, sino que también propicia una desvalorización en la estima del adolescente, que puede deformar su personalidad debido a una mala orientación sexual. La presencia de prejuicios en el seno familiar en relación con los temas sexuales puede provocar que la comunicación en esta esfera esté vedada. Así, el adolescente buscará por otros medios, no siempre los idóneos, sus propias respuestas o en muchos casos mantendrá grandes lagunas en el ejercicio de su sexualidad. Lo que le acarreará grandes problemas por desconocimiento, desinformación y juicios erróneos. Como por ejemplo, cuando dicen, no, no puedo embarazarme a la primera, o a mí no me pasa nada, o dudan de que puedan llegar a contagiarse, descreen de que puedan llegar a contagiarse de alguna enfermedad de transmisión sexual. O también eso también puede derivar en la mala orientación sexual y irse, digamos, para buscar parejas del mismo sexo. Bueno, pasamos a otro. Abandono escolar y laboral.
La insuficiencia de ingresos en los hogares y diversas carencias materiales de niños y adolescentes de estratos pobres constituyen factores decisivos para el abandono escolar. Si se comparan con aquellos de ingresos medios altos. Este hecho provoca que el adolescente se halle desvinculado de la sociedad y no encuentre la posibilidad de una autoafirmación positiva. Al disminuir las posibilidades de comprobar sus destrezas para enfrentar los problemas y asumir responsabilidades, lo cual resquebraja su autoestima. La confianza en sí mismo y en sus posibilidades de desarrollo social. Vamos con otro. Bajo nivel escolar, cultural y económico. La educación es, sin duda, uno de los elementos protectores del desarrollo y la salud en todos los individuos. El hecho de presentar un déficit en ellos le impide al adolescente un enfrentamiento adecuado a las situaciones de conflicto. Esta partecita la voy a leer un poquito más rápido porque ya es un resumen de lo que significa lo que tiene que ver la resiliencia, así que esto ya a esta altura me parece que lo tenemos que tener medio claro. La resiliencia es una habilidad humana que consiste en saber enfrentar y resolver las crisis. Su aprendizaje en los procesos de educación es de vital importancia para lograr mejoras en la calidad de vida familiar, social
o cultural. Es claro que la resiliencia no se desarrolla en todos los individuos de la misma forma y que cada uno tiene diversas maneras de desenvolverse y adquirir capacidades para superar sus problemas, por lo cual es necesario saber que cada persona forma sus capacidades y elige cómo desarrollarlas. La resiliencia puede manifestarse, por tanto, en silencios, negaciones, evasiones y hasta situaciones embarazosas e intensas reacciones emocionales. La resiliencia nos ayuda a saber cómo podemos ser un poco más resistentes ante las situaciones adversas y cómo poder levantarnos ante un trance, y así se demuestra que no todos los individuos tienen la misma capacidad de superar los obstáculos. Vamos a ver ahora factores de protección, eso que puede evitar que los adolescentes se metan en problemas y puede volverlos más resilientes, con un carácter más resiliente. 1. Valores familiares que favorezcan la salud integral de los adolescentes. 2. Autoestima sana. 3. Integración y apoyo familiar. 4. Sana comunicación familiar. Apoyo de los profesores. 5. 6. Influencia positiva del círculo de amistades. 7. Práctica deportiva. 8. Uso saludable del tiempo libre. Y 9. Información sobre el consumo y abuso de drogas. Permiso. El adolescente necesita información sobre abuso de drogas y consecuencias, abuso de alcohol, bullying y violencia cibernética, educación sexual, violencia y prevención. También necesita ser escuchado, ser valorado y reconocido, ser amado, ser incluido y, por sobre todas las cosas, un adolescente necesita ser tomado en serio y respetado. Esto generará en él una autoestima saludable con la cual aprenderá a amarse y aceptarse tal cual es. Esto a la vez generará una seguridad en sí mismo, la cual
hará de él o ella una persona propensa a la conducta resiliente. Y a modo de ilustración, tengo acá una conversación entre unos personajes que la noté porque hace muchos años yo la vi y como que me dejó pensando esto, ¿no? Cuando los abuelitos, los viejitos dicen, ven un adolescente y dicen, la juventud está perdida, ¿no? Y otro le dice, ¿y quién crió esa juventud? Hasta acá con el tema de los adolescentes. Esto lo tendría que haber terminado ayer, pero bueno. Estamos en vivo y pasan cosas, ¿vieron? Bueno, ahora lo que vamos a ver es resiliencia en adultos mayores. ¿Están preparados? ¿Quieren tomar agua? ¿Quieren decir algo de lo que vimos anteriormente sobre los adolescentes? Si alguien quiere aportar algo, está en libertad. Y si no, seguimos derecho. ¿Nadie? No, nadie levantó la mano. Bueno, entonces quiere decir que van a volver a ver el video. Muy bien. Bueno. Los adultos mayores enfrentan problemas y traumas tales como pérdidas, viudez, hay algunos que fallecen sus hijos, sus hermanos y distintos familiares, ¿no? Dolores crónicos, benignos, propios de la edad o psicosomáticos, a raíz de algún trauma. También tienen problemas de sentimientos de angustia debido a las limitaciones, como ser ya no pueden correr o trasladarse como cuando tenían menos edad. Tristeza, porque muchos de sus amigos y familiares ya no están. También tienen miedo, el miedo al abandono, inseguridad ante sus limitaciones físicas, miedo a ser despojados. ¿Nunca escucharon eso que dicen algunos abuelitos que dicen quieren verme muerto para quedarse con todo? Es común eso, que lo digan, porque es un sentimiento que se apodera de ellos. Estrés, el observar a sus hijos modificar cosas de sus propias vidas para ocuparse de ellos. O sea, ver cómo sus hijos por ahí hablan entre ellos, a ver quién puede venir hoy, porque yo mañana tengo que trabajar y no pido el día y me quedo yo, o le voy a hacer el trámite al abuelo y así, y esas cosas, ¿no? O a papá o a mamá. Sistema de jubilaciones deficientes, eso también les causa mucho estrés.
impotencia, cuando su vida es una monotonía donde solo es comer, dormir y vivir por vivir. Tenés una mano levantada, Sí, Mirta. Sí, buenas noches, bendiciones buenas para todos. noches. Bendiciones. Profesora, ahí yo estuve, lo que estuvo hablando ahora por último me identificó mucho con mi mamá. Mi mamá quedó viuda muy joven y es como que se aferró a mis hermanos que viven con ella. Y ahora que ya está con 88 años va a cumplir ahora. Siempre fue una mujer muy, muy activa de hacer todas las cosas en la casa. Y ahora ya como no puede tener una movilización propia, sino que camina con andador, trata igual de todas maneras hacer las actividades de la casa, de cocinar más que nada, porque no se puede mantener en pie para limpiar o lavar el piso. Y lo que sí noto es que siempre, todo el tiempo, cuando la voy a visitar, porque ella vive con dos hijos, dos hermanos míos varones, y siempre dice, sí, porque acá hablan, se sienten a comer y yo no soy nadie, hablan entre ellos, están con el celular y se comentan las cosas y se muestran fotos y yo no veo las fotos. Porque prefiero las fotos de antes que uno podía tener en un álbum y mirar, y ahora con el celular se miran entre ellos y se ríen, y yo soy con perdón de la palabra, la pavota de siempre, que nunca puedo mirar nada. Entonces, bueno, yo trato de tomarme el tiempo, le muestro fotos en el celular de los cumpleaños, le hablo, le digo, bueno, que tenga paciencia, que le hable a mis hermanos, inclusive le dije a mis hermanos también que traten de involucrarle en el tema que hablan al mediodía en la mesa, porque es el único momento que están juntos es al mediodía, porque a la noche ya cada uno hace sus actividades. Claro. Pero eso me enfocó mucho en ese sentido de que cómo es la búsqueda de querer desahogarse y de querer verla, charlarlo, y también la tristeza, ¿no? Lo que habla acá de la tristeza, Claro. se descarga llorando o casi siempre. Y la falta que no puede superar la pérdida de mi papá todavía de años, pero bueno, es una cosa que fueron muchos años de casado, así que eso es lo que puedo rescatar de esto, es muy importante. Me sirve más todavía para poder usarlo con ella. Claro, es muy importante el acompañamiento y tratar de tener paciencia, ¿no? Porque es una etapa difícil, es todo un conjunto emocional que abruma, y tanto a la persona que lo está padeciendo como al que está acompañando, porque a veces se vuelve como impredecible, ¿no? Pero bueno, gracias a esto nosotros podemos llegar a ver lo que ellos transitan, ¿no? Y más o menos cómo tratar de ayudarlo. Muchas gracias. De nada, profe. ¿Continúo? Sí, nadie más levantó la mano. Bien. Desesperanza. Solo esperan la muerte para dejar de ser una carga al considerar que no sirven para nada. Recurren al aislamiento, se encierran en sí mismos, por miedo a molestar y a un prominente rechazo. Y ser conscientes de que sus enfermedades o dolores no encontrarán una solución. Se convierte también
en una reacción que experimenta el adulto mayor frente a las negativas encontradas por el sistema de salud para tratar sus enfermedades. La desesperanza se hace visible frente a la poca disponibilidad en la atención por parte del personal médico. Muchas veces por negligencia, muchas veces por también tener ese sentimiento de abandono, que ven que nada es suficiente, ¿no? La negligencia frente a la información suministrada y la falta de tratamientos y expectativas para disminuir su dolor hacen que la tristeza y la desesperanza inunden sus corazones y por tanto se resignen a experimentar el dolor como una entidad propia que estará con ellos durante el tiempo que les reste vivir. La resiliencia en personas mayores. Como se ha comentado con anterioridad, la resiliencia no se adquiere de una vez para siempre. Si es precoz, puede mantenerse y reforzarse con un aumento de la autoestima, fruto del enfrentamiento y superación de los traumas, pero también puede modificarse e incluso hundirse debido a un estrés que supere la capacidad de resiliencia del sujeto. Por eso se subrayan la importancia de los sucesos tardíos con esas capacidades de reacción de la persona. Esto nos habla
del precio a pagar en este sentido, y a menudo se mencionan descompensaciones tardías e incluso casos de suicidios tras vidas militantes, y en estos casos nos preguntamos, ¿cuál fue el detonante que hizo fracasar el proyecto de vida y cambiar el sentido de esa vida? Cuando una persona mayor se enfrenta a un trauma grave, ¿puede una persona cuya existencia ha sido un largo río tranquilo hasta la edad adulta y aún después encontrar en su interior recursos para resistir y seguir viviendo y creciendo en la vida? Esta pregunta, aunque sea decisiva en una época de longevidad creciente y en que el peso demográfico, económico, social y sanitario de las personas mayores va en aumento, que sepamos, no ha suscitado muchos estudios ni interés siquiera, pero sí que sabemos que existe una relación positiva entre la personalidad y el apoyo social y familiar que recibe esa persona y el trauma al que se enfrenta. Los traumas graves no perdonan a la tercera edad, sea una enfermedad, problemas sociales, jubilación mal llevada, el deterioro físico o mental y la depresión se hacen más frecuentes. ¿Cómo se puede ser resiliente en estas condiciones? Una infancia de la que se tienen buenos recuerdos, la superación de crisis en la adolescencia, a los 40, cierta sociabilidad y recíprocamente una red sólida de apoyo afectivo permiten
tener una mejor perspectiva de lo que llamaríamos el interés de prepararse para envejecer bien. Y subrayan la importancia de la cultura, la apertura de espíritu, la diversificación de actividades desde antes de la vejez, para romper con la rutina. Ser activo, abierto a los demás y preparar una vida con sentido, donde los factores de protección, como los recuerdos de la infancia, desarrollan dicha resiliencia. No hay recetas. Las actividades de voluntariado, potenciar aficiones y habilidades, ser miembro en asociaciones o fundaciones, comenzar una actividad novedosa o de ocio, actividades culturales y artísticas, ayudan a mantener, incluso a desarrollar, las capacidades físicas y mentales de la persona mayor, ayudando a mantener la utilidad social y por ende su autoestima, confianza y compromiso. Estudios realizados afirman que un proyecto de vida rico es aquel que se desarrolla recursos como el interés por los demás, curiosidad, vida relacional, elección de distracciones, haciendo todos ellos elementos integrantes del carácter que identifica a la persona mayor, resiliente y adaptativa. Factor protector: la espiritualidad. Ya que existe una relación entre la religiosidad y la salud física o enfermedad, de hecho, el sentimiento de que la vida sigue
después de la muerte hacia las personas conscientes de su finitud. Cuando se acercan al final de la vida, de llenarlos de ese realismo de la esperanza. En conclusión, está en nuestra mano desarrollar emociones positivas, así como estrategias de afrontamiento positivas, abiertas a la experiencia, autoeficacia, autocontrol, espiritualidad, optimismo, etc. E intentar mantener un funcionamiento cognitivo, físico y social sano, que contribuyan a dar sentido al día a día de nuestros mayores. Sin duda, nadie lo expresó mejor que el pediatra Robert Debré, fallecido a los 96 años, quien al final de su vida decía: cada mañana me obligo a vivir, cada noche me felicito por haber vivido. Fin. Hasta acá la clase. La lectura, vamos a decir, porque si alguien tiene algo que comentar al respecto o compartir, acá hemos llegado al final. No, nadie levantó la mano. Nadie levantó la mano. Bueno, Ahí ¿qué sí, les hay una pareció? mano, hay una ¿Sí? mano. Verónica. Ujú. Hola, ¿qué tal? Bueno, les cuento, yo voy hace 23 años, siempre fui a geriátricos, desde que tengo 15 años, ahora tengo 38. Y la verdad que es muy triste por parte de la iglesia, son muy pocas las iglesias que van a algún geriátrico. La verdad que gente que no tiene opción, no puede decir un domingo, bueno, voy a la iglesia, o voy a un kiosco y me compro el chocolate que yo quiero o el alfajor que yo quiero. Es súper importante que, ya que estamos conociendo todo qué es lo que siente una persona de tercera edad, una persona mayor, que ya no tiene la misma movilidad, que a lo mejor está en el geriátrico porque lo pusieron ahí para quedarse con la casa, o porque la persona ya no puede estar sola, porque los hijos tienen que trabajar, o porque los hijos se fueron del país. Los sentimientos de cada abuelo, de cada abuela, es increíble por las cosas que realmente pasan. Sí, es triste, y creo, bueno, nada, que estamos todos nosotros para poder ir y permanecer, porque ellos siempre, una vez que uno empieza a ir, ellos siempre están, o sea, a mí personalmente siempre me están esperando, siempre te dicen, ¿y cuándo vas a volver a venir? Y siempre te esperan. Es muy, muy importante de que vayamos a un geriátrico. Es muy fácil. Yo trabajo con niños o sea, la iglesia donde voy, y también trabajo con adultos. Y con adultos trabajo en los geriátricos. Y nada, es súper, súper importante que
que aunque sea una vez en el mes, que digan, bueno, o sea, a ver, hay geriátricos que realmente no va una sola iglesia, y por ahí capaz que va un cura. Yo me pregunto y digo, si cada iglesia tomaría solamente un geriátrico, yo creo que estaría casi todo, casi no estaría ningún geriátrico sin que se le vaya a predicar. Es gente que a lo mejor por ahí capaz que cometió algo en el pasado y llega ahí y sabe que son sus últimos días y está diciendo cómo me gustaría aceptar a Cristo y no, o por ahí capaz que necesita justamente que un pastor o que un hermano en Cristo vaya y le diga Dios te ama. Es algo muy simple, muy fácil, pero hay gente que necesita un abrazo, un Dios te ama. Realmente es muy importante tomar ese compromiso, y geriátricos hay un montón. En Navidad y Año Nuevo, el 90% de los abuelos se quedan en un geriátrico. A las 8 o 9 de la noche se van a dormir. O sea, estamos hablando, no es que el 90% están con sondas o con problemas graves, pero realmente están necesitando justamente de gente cristiana que les dé una mano. A ver, entiendo que la familia también se tendría que hacer cargo, pero creo que nada, que acá estamos de paso y tenemos que ponernos la camiseta de lo que Jesús nos dijo, o sea, que vayamos por ellos, por los necesitados. Muy importante, como decía acá, no hay muchos estudios al respecto de cómo digamos, esto de la resiliencia en adultos mayores y todo eso, lo de ellos, no hay muchos estudios. Y también lo que dice también está bueno, que hay que acompañarlos, digamos, al final de su vida, ya darles esa esperanza, ¿no? Que acá dicen lo espiritual, que sepan que hay, digamos, que hay otra vida después de la muerte y que, como vos decís, que Jesús los ama, que tengan una esperanza de, digamos, que partan de este mundo de una forma distinta, no con esa angustia, esa desesperanza, esa tristeza, de sentirse que están abandonados. Bueno, Gracias. No, de nada. Juan, Susana, perdón. Susana. Sí, buenas noches, profesora. Buenas noches. Todo esto del adulto mayor me trajo a recordar y hacer una diferencia. Yo cuidé a mi papá con mis hermanas, que lo atendimos realmente como él se merecía durante sus últimos 5 años, que estaba imposibilitado, y ver la diferencia que he visitado geriátricos, que ellos estaban como en otro mundo. Una tristeza me dio a mí verlos a los abuelos pensativos, que les costaba mantener una comunicación cuando le hablaba. Realmente me venía muy triste, porque era como que ellos no tenían apertura para hablar así con los que íbamos, ¿no? Algunos sí, no podían escuchar muy bien, porque llega una edad que no escuchan bien, pero realmente me venía muy triste de verlos a ellos tan así encerrados en sí mismos. Yo digo, ¿en qué pensarán en sus hijos o en sus nietos? A mí me daba mucha tristeza ir, mucha tristeza. Y bueno, gracias a Dios yo tuve la posibilidad de estar al lado de mi padre, cuidarlo, y él sí era, se puede decir, muy resiliente, porque él murió a los 96 años, pero él siempre tenía una fe, estaba su mente intacta, hablaba de partidos de fútbol, de política. Sería quizás todo lo familiar, sus bisnietos, sus nietos que lo rodeaban, entonces él se mantenía su mente totalmente, pero era impresionante, al día, totalmente activa su mente. Y yo siempre relacionaba, y yo decía, qué tristeza un geriátrico. No sé si todos los abuelos toman esa actitud de encerrarse en sí mismos. Realmente a mí me causaba mucha tristeza ir. Eso es lo que quería compartir. Gracias. Juan. Hola, profesora, buenas noches. ¿Se Buenas oye noches. bien? Sí, Sí, perfecto. He escuchado lo que decía
ambas personas. Bueno, me quedaba un poco con el detalle de Verónica, ¿no? Bueno, quizás no todos los geriátricos le dan cabida o autorización a todos por ingresar, ¿no? Qué bueno lo que está haciendo Verónica y desde tan temprana edad y hasta ahora, ¿no? Permanecer. A mí me tocó también pasar una etapa con mi papá que falleció hace un par de años, pero un poco veo que esto pone al desnudo un poco la relación nuestra de iglesia o evangélicos, de cuánto nos Sí. falta perdonar, ¿no? Cuánto nos falta vivir una etapa de soluciones personales en lo más privado. Digo, para con un padre o con esa situación de trasladar en otros abuelos o personas ese dolor interno de que uno sufrió en casa y bueno, ahora traslado a un abuelito, a una persona que se parece un poco a mi mamá o a mi papá, y entonces hay una distancia, ¿no? Y digo, expone un poco la falta o la necesidad de perdonar cuestiones íntimas, internas de cada uno, ¿no? Ahora, el capellán, pienso, ¿no? Y digo, ¿cuánto debe tratarlo esto cuanto antes, ¿no? Porque si se va a exponer en ese cuidado o acompañamiento, tiene que resolver íntimamente cuestiones que lo vivió, ¿no? Claro. Y sí, Eso no. gracias. Sí, eso sería una parte fundamental, pero también lo que cuenta mucho es la disponibilidad y, digamos, la gana de hacerlo, ¿no? Sabemos que el comportamiento del adulto mayor es difícil y, bueno, no todos tienen esa capacidad de amor y de paciencia como para tratarlos, ¿no? También sí está eso de que no a todos le dan entrada en los geriátricos, pero yo creo que siempre hay estrategias, eh, siempre hay formas, ¿no?, de llegar. Y bueno, y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para poder, si uno está interesado totalmente en ir y acompañar a esos abuelos, hacer todo lo que esté a la mano para poder llegar, ¿no? Algún día Dios nos va a dar esa victoria si nosotros la esperamos y la buscamos. Janina. Buenas noches. Bueno, quería agregar de mi situación propia, lo que estoy viviendo con mi mamá especialmente, de ese alejamiento de la vida, de la familia, de encerrarse en ella misma. Y la verdad que, ¿qué hacer cuando por ahí el adulto mayor no quiere recibir ayuda? ¿Cómo manejar la situación? Porque uno por ahí le dice, le da opciones, le dice cosas, pero que no las acepta. ¿Qué se puede hacer? Por eso decía, es difícil porque es una edad difícil también. Y bueno, por ahí en uno no confían, pero pueden llegar a confiar en otra persona, buscar la persona de más confianza que tengan. Siempre hay alguien. Por ejemplo, te digo porque yo tengo mi mamá que tiene casi 80 años y ella, somos 6 hermanas y 2 hermanos varones. Ella perdió hace poquito su esposo, hace un mes. Y es difícil, y ella la única, o sea, trata con todos, pero la persona que ella más está aferrada es a mí, de más confianza. Entonces, yo sí puedo hacer que ella entienda ciertas cosas, quizá mis hermanos, algunos de mis hermanos no. Es difícil, por eso la estrategia sería buscar a alguien que, digamos, caiga bien, lleve un regalito, estrategias, ¿no? Y que pueda llegar por ese lado a acceder. Y bueno, como decía en lo que estaba leyendo, hay que integrarlos a la sociedad, que pierdan ese miedo, ¿no?, de todo eso que están pasando, distraerlos de todo eso,
llevarles la palabra, tener paciencia, amor, y bueno, es difícil, pero no es imposible. Y a veces cuando es imposible, bueno, dejemos que Dios actúe, porque a veces que tampoco podemos hacer nada, a veces que no nos permiten, ¿no? Verónica. Está bien, gracias. Sí, no, quería responder un par de preguntas que habían dicho, que es verdad que hay geriátricos no te abren las puertas. Para mí es, bueno, sumamente importante, primeramente, tenerlo en oración, decirle, Dios, abrime las puertas de los geriátricos. Yo hoy en día tengo 10 geriátricos en espera, tengo un grupo de, que íbamos a 3 geriátricos, ahora vamos a 2 geriátricos. A ver, fijarse en la iglesia si hay alguien que está trabajando en un geriátrico. Por Sí. ahí se podría arrancar, si hay alguna enfermera o algo así, o hay alguien que a lo mejor de la iglesia tiene un familiar que ya está en un geriátrico. Entonces, ¿se puede entrar por ahí al geriátrico? ¿Pueden hablar? Sí. Es cuestión de, o sea, ir a visitar al que está en el geriátrico, llevar algún que otro regalito para las enfermeras, para la dueña o el dueño, y así poder entrar. Es de la única, para mí esa siempre fue, digamos, la forma. Después, cuando empezás a hablar con la enfermera, cuando entraste, por ahí que esa enfermera está en otro geriátrico y ya se te abrió la puerta de otro geriátrico. O sea, Dios mismo te va abriendo, se abre, digamos. Pero es cuestión de decir, bueno, voy a encarar para ese lado, porque en los geriátricos, aclaro, es como que es tierra, lamentablemente, si Dios no, o sea, los pastores o gente cristiana no va, es tierra del enemigo, es terrible, sinceramente. Es muy triste, así que es muy importante que se vaya. ¿Por qué? Porque, a ver, va a llegar un momento que nosotros vamos a tener, o sea, yo tengo 38, pero va a llegar un momento que yo voy a tener 80 o 90, o no sé. Y la verdad que si llego a ir a un geriátrico, que no lo veo algo malo, sinceramente, pero está en nosotros ahora de decir, bueno, si yo cuando tengo 80 años quiero que me vengan a visitar de la iglesia, tengo que ahora empezar a sembrar la semilla, porque lamentablemente no se está yendo prácticamente. Yo, o sea, de las veces, de los años que fui, no veo lamentablemente cristianos, o cuando vienen conmigo, por lo general les cuesta ir, sinceramente, como es un lugar que uno va a dar y no va a recibir. Igualmente yo aclaro que cada vez que me voy de ahí, me voy re feliz porque los veo, cuando entro a los abuelos los veo tristes, y cuando salgo los veo contentos. ¿Por qué? Porque cantamos, hay una palabra, siempre se le lleva algo, no sé, unas galletitas o algún chocolate. Es genial. Entonces, se ora, hay gente que acepta a Cristo, hubo bautismo ahí adentro. O sea, pasa de todo. Y por eso es muy, muy importante que vayamos, sinceramente. Que no pensemos solamente en mi papá, en mi mamá, en mi familiar que es adulto. Pensemos en el geriátrico, porque el día de mañana vamos a ir nosotros y va a estar bueno que nos vengan a visitar. Porque nosotros somos cristianos, y la otra, digo porque hoy en día hay un egocentrismo de que yo solamente pienso en yo, por eso lo digo por el egocentrismo, pero también pensemos que también hay gente que a lo mejor pasó toda una vida sin Cristo, y a lo mejor le quedan días. Pensemos en esa persona que Dios los quiere salvar, porque Dios los ama a todos, no ama al pecado, pero sí ama a toda la gente. Son almas. Tal cual. Son almas, así que tienen el derecho de irse también, de conocer al Señor, aunque sea al último, al final de sus días, y tener, digamos, una muerte en paz. Irse con el Señor, salvar su alma. No todos van a aceptar, porque me consta y he visto en los hospitales que hay muchos que aceptan la oración, están a punto de partir y se endemonian y no, pero tenemos que ir por los que sí, por los que el Señor tiene destinados, ¿no?
perdón, al principio, la primera visita, por lo general, cuando uno va, no está tan bien aceptado, sinceramente, cuando es la primera visita, pero por lo general en la cuarta, quinta visita que se va al geriátrico, se nota que ya el ambiente empieza a cambiar, ya uno, es como que empiezan a aceptar también la palabra, porque uno cuando va la primera vez, hasta las enfermeras, es como que está todo como muy, es muy difícil, sinceramente, el ambiente. Sí. Está medio hostil. Tal cual. Nancy. Gracias. Hola, buenas noches, bendiciones. Bendiciones. Coincido totalmente con la hermana que habló. Yo, si bien no voy a un geriátrico, voy a la cárcel, nada más y nada menos. También es muy hostil, es muy difícil, es una población muy dura, una población que va a bajar para ver qué saco para mí, qué hay para mí. Bueno, gracias a Dios son los menos. Lo que realmente quería contar era de mi papá, que él falleció el mes que viene, va a ser un año, con 96 años, se manejó solo, vivió solo, nunca se quiso vacunar, no permitía que nosotros nos quedáramos, porque él siempre decía que él estaba bien, y se manejó solo hasta que falleció. Pero eso sí, siempre estuvo de novio, siempre. Cuando sabía yo que viajaba, lo sabía encontrar, él me presentaba una novia. A lo mejor al año siguiente, cuando yo ya me presentaba otra novia. Así, siempre estuvo de novio. Falleció lúcido, caminando muy bien. Y bueno, como le decía, no permitió nunca que estuviéramos con él, excepto mi hermana, que era la que iba a limpiarla, a visitarlo, a limpiar la casa, a regar las plantas. Eso sí, pero un ratito nada más. Quería compartir eso de mi papá. Y bueno, eso, profe. Bueno, muchas gracias. Bueno, ya está. ¿Nadie más? Bueno. A mí me encantaría hablar porque sé un montón de cosas, pero bueno, no, hasta las 10 no tengo tiempo, ¿no? Que haga la oración final, entonces, si tiene ganas de hablar. A Héctor se le enfría la comida. Hacé la oración final, ya que tenés ganas de seguir Ahí hablando. Ahí está, Verónica, la oración. Bueno, dale. Señor Jesús, Padre Celestial, Dios de poder, primeramente te queremos dar gracias, Dios, por esta clase, por todo lo que aprendemos, Señor. Gracias, Dios, porque sabemos que estas son semillas que tú estás plantando, Señor, en cada uno de nosotros, de los que estamos acá, Señor. En futuros capellanes, buenos capellanes, Señor. Padre Celestial, te damos gracias por los profesores que preparan sus clases. Gracias a ti, Señor. Gracias por tanto. Padre Celestial, te entregamos, Señor, lo que resta de este día, Señor, para que todos podamos hacer de tu voluntad y después ponerla en práctica, Señor. Te amamos y te queremos un montón. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, esta fue la última clase de resiliencia. Así que dentro de unas semanas vamos a tener violencia. Así que bueno, muchas gracias a todos. Y bueno, espero que les haya sido de bendición y que hayan aprendido algo. Miren los videos y después más adelante les voy a dar una tarea obligatoria, no es algo muy complicado. Me parece que los otros profes tienen algo más complicado. Así que bueno. Bueno, Dios los bendiga. Descansen. Bendiciones, profe. Bendiciones, profe.